Muy buenas tardes con todos los colegas. Vamos a empezar el segundo y último bloque de bioestadística. En esta oportunidad vamos a hablar de todos los tópicos que corresponden a la estadística analítica y que han sido motivo de preguntas en los exámenes de residentado. En más de 30 años de revisión, ya tenemos más o menos claro por dónde es que se vienen las preguntas más frecuentes, y de eso básicamente trata esta reunión, ¿no? De explicarles los conceptos que les van a ayudar a responder las preguntas más probables que podrían venir. Y justamente hablando de eso, vamos a hablar de la probabilidad, es decir, de la teoría de probabilidades que corresponde a el enfoque matemático de lo que en epidemiología conocemos como el riesgo, ¿ya? ¿Qué cosa es el riesgo? ¿Qué cosa es la probabilidad? Ambos están relacionados al concepto de la posibilidad de que algo ocurra, que algo suceda. Ahorita ya no se escucha. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre riesgo y probabilidad? Esencialmente es una diferencia que tiene que ver con el campo en el que se aplica. Cuando hablamos de riesgo, es un término que se usa en el campo epidemiológico, pero cuando hablamos de probabilidad, hablamos de un enfoque matemático. Entonces, podríamos decir que la probabilidad es la medición matemática del riesgo. Ambos, reitero, se asocian al concepto de la posibilidad de que algún evento, algún suceso ocurra. Bien, entonces, ¿por qué vamos a hablar de probabilidades como prerequisito? Porque en estadística analítica, a diferencia de la estadística descriptiva, todo se basa en probabilidades. Es decir, yo no puedo llegar a una conclusión con el 100% de certeza cuando se trata de un estudio analítico. Y lo mismo sucede si yo enfrento una pregunta analítica en el examen de residentado. Por esa razón es muy importante, y lo voy a volver a repetir más adelante, saber reconocer cuando una pregunta de estadística, en caso que venga en el examen, es descriptiva o es analítica. Pero para no repetir, vamos a dejarlo allí y en su momento explicaremos de qué manera se puede acertar al estar frente a una pregunta de estadística analítica. Pero lo importante en este primer momento es entender que en estadística analítica nada es absoluto, todo es probable, y por eso es importante entender cómo se maneja el concepto de la teoría de la probabilidad, pero además porque en el banco de preguntas del residentado han habido en su momento preguntas sobre probabilidad, tanto a nivel de concepto como en alguna ocasión te piden que calcules la probabilidad de alguna situación particular. Entonces vamos a empezar con esa primera parte. Voy a darles algunos conceptos básicos y luego enseñarles cómo se resolvería una pregunta de probabilidades, que es esencialmente un procedimiento matemático, ¿no? Simple, muy sencillo, muy básico. La probabilidad es una de las ramas que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, porque está asociada a ese interés humano propio de nuestra condición de querer conocer el futuro. Es decir, así como la piedra filosofal o la fuente de la juventud han sido aspiraciones humanas desde que se tiene registros, igualmente la posibilidad de adivinar el futuro también ha sido una inquietud que ha ido desarrollando indirectamente teorías matemáticas que nos permitan calcular las posibilidades de que algo suceda más adelante, ¿no? Obviamente, si uno les hace la pregunta
si el hombre ha logrado descubrir la piedra filosofal, la respuesta es no. ¿El hombre ha logrado encontrar la fuente de la juventud? La respuesta también es no. ¿Ya? Habemos muchos que somos ejemplo de eso. ¿Y habrá logrado predecir el futuro? La respuesta es a veces. ¿Por qué en este caso la respuesta no es tan contundente como en los casos anteriores? Sencillamente porque en este afán de tratar de conocer el futuro, el hombre ha ido descubriendo ciertas propiedades que nos permiten hoy día afirmar con absoluta certeza la posibilidad de que algo ocurra en el futuro. Por ejemplo, si yo tengo una moneda en mis manos y la suelto y les pregunto qué creen que es lo que va a ocurrir con la moneda, evidentemente todos me van a responder, doctor, la moneda se va a caer. ¿Eh? La pantalla se va a caer. A ver, los que están en su casa, no es que la pantalla esté negra, chicos, debe ser el color de mi ropa. ven la pantalla negra, bueno, con tal que me escuchen ya es bastante. Entonces decíamos que todos me van a responder que la moneda va a caer, sin que eso haya sucedido, sin que siquiera yo tenga una moneda. ¿Ya? Lo mismo si les pregunto qué va a pasar si yo pongo en la tetera un poco de agua y la pongo en la cocina y enciendo. ¿Qué es lo que creen que va a ocurrir de aquí a unos 10 minutos? Aproximadamente, ¿no? Entonces, pues obviamente todos me van a responder, ¿no? Con cierta ironía, porque la pregunta parece ociosa, absurda. Todos me van a responder, pues el agua va a hervir, doctor, ¿no? Y vuelvo a repetir, no hay agua, no hay tetera, no hay cocina, no hay nada. Simplemente he hecho una pregunta en el aire. Y si les digo qué va a ocurrir con esta cubeta que contiene agua en estado líquido, si la pongo en la nevera, ¿qué va a ocurrir el día de mañana cuando abra la nevera y saque la cubeta? Todos me van a decir igualmente, ya al punto del cansancio, doctor, pues el agua va a estar congelada, va a tener hielo usted. Y tampoco hay cubeta, tampoco hay agua, tampoco hay refrigeradora, no tenemos nada. Las tres preguntas han sido hechas teóricamente, de manera abstracta. Sin embargo, la respuesta es contundente para cada caso, ¿verdad? Y en efecto, la moneda va a caer, el agua va a hervir y el agua se va a congelar. Entonces, díganme si el ser humano no ha logrado predecir y conocer lo que va a ocurrir en el futuro de ciertas circunstancias, de ciertas situaciones. Entonces, cuando les vuelvo a preguntar, ¿el hombre ha podido descubrir o ha podido predecir el futuro? La respuesta, repito, es a veces, ¿no? A veces cuando ocurren estas cosas que acabo de poner como ejemplos. ¿Y qué tiene en común que la moneda se caiga, que el agua hierva o que el agua congele? Que estos tres eventos o estos tres ejemplos no son sino el resultado de las leyes o las propiedades físicas, químicas de la materia. La ley de la gravedad, el punto de congelamiento del agua, el punto de ebullición. Entonces, hay situaciones en la naturaleza que el hombre sí puede predecir con precisión bastante cercana a lo absoluto. Ahora que estamos en un mundo de tantos conflictos y tantas guerras, ¿alguien puede saber en qué punto exacto va a caer un misil en el momento que yo aprieto el botón rojo? También. La certeza absoluta de cuál es el punto en el que ese misil va a caer y el tiempo en el que va a caer es otro ejemplo de las propiedades físicas que me van a permitir estimar y calcular esos hechos. Entonces, este conjunto de fenómenos que son totalmente predecibles en la naturaleza se denominan los fenómenos determinísticos y están sujetos a las ciencias exactas. Pero ahora, si yo les pregunto, ya, ok, la moneda va a caer, todos estamos de acuerdo. La pregunta siguiente es, ¿va a caer cara o sello? Ah, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ahí la respuesta más razonable e inteligente es, no sé, doctor, si va a caer cara o sello. ¿Ah?
porque eso está sujeto al azar. Entonces ya no está sujeto a las leyes o propiedades físico-químicas de la materia, está sujeto al azar. Lo mismo diríamos, voy a dar un examen de residentado, ¿ya? Para que le suene familiar. La pregunta es, ¿voy a ingresar o no voy a ingresar? Bueno, ya quisiéramos tener la respuesta, ¿no? En este momento. Porque si ya tuviera la respuesta en este momento, mi vida estaría resuelta también, en un sentido o en el otro. Porque si yo logro adivinar y saber el futuro de que no voy a ingresar, entonces ¿para qué estoy acá? ¿Para qué me torturo en una clase de bioestadística, cierto? Y si supiera lo contrario, que sí voy a ingresar, la respuesta es la misma. ¿Para qué estoy acá? Si es que ya voy a ingresar. Entonces, lamentablemente, o felizmente, ya depende con el cristal que cada uno lo vea, esas cosas no las podemos predecir. Ahora, ¿por qué no las podemos predecir? Porque igualmente son eventos que están sujetos al azar. Ah, doctor, ¿qué quiere decir? ¿Que si ingreso es buena suerte y si no ingreso es mala suerte? No, no estoy queriendo decir eso, sino que, porque el azar no necesariamente tiene que ver con la suerte buena o mala, simplemente son variables no controlables que pueden influir o determinar un resultado. Entonces, el ingresar o no ingresar no va a ser una cuestión de suerte o mala suerte, buena suerte o mala suerte. Va a ser una cuestión simplemente de diferentes factores, uno de los cuales pueden ser los factores aleatorios, que vuelvo a repetir, no significa tener suerte o mala suerte. Simplemente son variables no controlables. ¿Ya? La emoción, que justo ese día te vienen preguntas de las que no estudiaste, eso suele pasar en las mejores familias. Entonces, doctor, si no voy a saber si ingreso o no ingreso, entonces ¿para qué estudio? Ah, buena pregunta. Tú estás estudiando, te estás preparando para aumentar tu probabilidad de ingreso, es decir, para reducir al máximo posible el factor aleatorio. De eso se trata, si es que todavía no se han dado cuenta, ¿no? Ahora, ¿esto garantiza que vas a ingresar? Bueno, no es políticamente correcto darte la respuesta, pero tú la sabes. No, ¿no es verdad? Pero ¿aumenta la probabilidad que ingreses? Sí es importante prepararse porque eso aumenta tus probabilidades de lograr el objetivo, ¿no? Entonces, estos fenómenos o estos eventos que no están sujetos a leyes de la materia se llaman fenómenos aleatorios. Y esos son los que estudia la teoría de probabilidad, que es lo que vamos a pasar a desarrollar en este instante. Esto ya está dicho, ya está explicado, tarea para la casa. Muy bien. Algunos conceptos básicos. Te dije que sobre teoría de probabilidad, sin entrar en profundidades que nadie quiere, estamos claros que basta con lo suficiente. Acá nadie va a salir titulado de bioestadística. Vamos a hablar solo de lo que ha venido en preguntas de exámenes, ¿les parece? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué cosa es el experimento aleatorio? Es un concepto básico. El experimento aleatorio es cualquier evento cuyo resultado está sujeto al azar. Los ejemplos que acabamos de dar, ¿no? Si sale cara o sello, si ingresas o no ingresas, si Messi hace gol o no hace gol, ¿no? Si Alianza ganaba ayer en la Libertadores. Todas esas son preguntas cuyo resultado, cuya respuesta no la conocemos con certeza absoluta porque siempre hay variables no controlables que van a influir en ese resultado. Entonces, todo evento que tenga esa característica se llama experimento aleatorio o evento aleatorio, ¿ya? Donde no entran, obviamente, si la moneda cae, si el agua hierve o el agua congela, porque ya dije que esos fenómenos están sujetos a las leyes físico-químicas de la materia. El segundo evento es el espacio muestral. Ese término, espacio muestral, se refiere a todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si yo hablo de lanzar la moneda, ese es el experimento, el espacio muestral será cara, sello, es decir, los dos únicos resultados posibles. Si ponemos el ejemplo con lanzar el dado y preguntarnos qué va a salir al momento de lanzar el dado,
El lanzar el dado sería el experimento aleatorio y el espacio muestral serían los 6 números posibles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, 6 resultados constituyen el experimento aleatorio. Si yo le tomo la muestra de sangre a un paciente en el prequirúrgico para saber su tipo de sangre en el sistema ABO, yo no sé qué va a salir. Si va a ser A, si va a ser O, si va a ser B o va a ser AB. Pero sí sé que el espacio muestral son esos 4 tipos de sangre, porque son todos los resultados posibles en ese sistema de identificación. Entonces el espacio muestral son todos los resultados posibles que se pueden obtener en el experimento aleatorio correspondiente. Y el suceso o el evento es aquel resultado que me interesa medir. Por ejemplo, si te pregunto cuál es la probabilidad que salga cara al lanzar la moneda, yo sé que el espacio muestral es cara-sello, hay 2 resultados posibles, pero de esos 2 me interesa medir la probabilidad que salga cara. Entonces, cara sería, para mi pregunta, mi suceso o evento de interés. ¿Cuál es la probabilidad que al tomarle una muestra de sangre a este paciente me salga el grupo O? El grupo O sería el resultado de interés. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar el dado me salga el número 4? Yo sé que hay 6 resultados posibles, pero el número 4 es mi evento o suceso de interés, ¿correcto? Entonces, esta es la triada, más o menos, que constituye la base de lo que vamos a calcular en la teoría de probabilidad. Otro concepto teórico adicional, que son estos 2 nada más. Luego pasamos a la práctica rápida. Los tipos de probabilidad. Se reconocen básicamente 2 tipos de probabilidad, la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva o personalística o personal o individual. Empecemos por la segunda, la probabilidad subjetiva o personal o personalística. Es una probabilidad que no se basa o no tiene ningún sustento teórico. Solo se basa en los mitos, creencias, valores que tienen las personas. Es decir, no hay posibilidad de demostrar alguna base teórica en la que se sustenta esa expresión de probabilidad. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, va a llover, entonces tú dirás, caray, de repente es un meteorólogo, un curioso del clima, y le dice, ¿y por qué dices que va a llover? Ah, porque me duele la rodilla derecha. Y cada vez que me duele la rodilla derecha, va a llover. Esa es una probabilidad subjetiva, individual, personal. Y este tipo de probabilidad, queda claro, no es materia de interés de la teoría de probabilidad. Por lo tanto, la sacamos del escenario y la he mencionado porque hace muchos años, casi 15, 16 años, vino una pregunta en la que esta era una alternativa de la pregunta. Entonces, estamos tratando de cubrir todas las posibilidades, ¿no? Entonces, no es materia de interés, la dejamos ahí como una anécdota, como una curiosidad. La que sí es materia de estudio de la teoría matemática de la probabilidad es la probabilidad objetiva, que se llama así porque tiene algún punto teórico en el que se apoya. Y aquí tenemos 2 tipos o subtipos, la probabilidad clásica o teórica y el otro, la probabilidad de frecuencia relativa o real. A la primera también se le conoce como a priori y a la segunda como a posteriori. Así ha venido también en alguna oportunidad, atentos con eso. A priori antes de, a posteriori después de. La pregunta es, ¿qué es antes de y después de? Esa delgada línea roja que separa el antes del después es el experimento aleatorio. La ocurrencia del experimento aleatorio es el límite entre el antes y el después. Es decir, a ti te pueden hacer una pregunta que calcules la probabilidad de que algo suceda antes que haya experimento. Y ese tipo de probabilidad se llamará a priori. O te pueden preguntar después que han ocurrido los experimentos. Y ahí se le conoce como a posteriori.
Doctor, pero si no ha ocurrido ningún experimento, ¿cómo puedo calcular una probabilidad? Por eso se llama teórica, es un cálculo teórico que se basa en la ley universal de la probabilidad, que dice lo siguiente: el espacio muestral, espero que recuerden qué significa, ¿no? Bueno, por precaución, son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Ese espacio muestral, estimados y jóvenes colegas, representa el 100% de la probabilidad, o sea, son todos los sucesos posibles, el 100%. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Seguimos LOTEP? Ya. ¿Qué dice la ley clásica o la ley universal de la probabilidad? Que teóricamente, si el espacio muestral es el 100%, cada suceso del espacio muestral se distribuye una alicuota de ese 100%. Dicho en términos más coloquiales y como para los amigos, el 100% se divide en partes iguales en cada espacio. Con esa ley, si yo te pregunto, sin tener moneda, sin lanzarla, solo apelando a tu imaginación y a tus conocimientos teóricos, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar una moneda salga cara? Si tú sabes que cara, sello, es el 100%, ese 100%, ¿en cuántas partes se va a dividir? En dos partes. 50% para cara y 50% para sello. Entonces, cuando uno pregunta teóricamente cuál sería la probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara, tu respuesta va a ser 50%. Y que salga sello, 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado me salga el número 3? En este caso, el espacio muestral son 6 resultados. Y esos 6 resultados representan el 100%. Entonces, teóricamente, ese 100% se divide en 6 partes iguales, en un sexto para cada resultado. Y entonces tú dirías, la probabilidad que salga el número 3 es un sexto, expresado en porcentajes si gustas, ¿no? Ahorita no tengo el cálculo, pero 1 entre 6 y lo conviertes en porcentaje, esa sería la probabilidad teórica, ¿ya?, de ese resultado. ¿Cuál sería la probabilidad de que una persona, al tomarle la muestra de sangre, salga grupo A? Si hay 4 resultados que representan el 100%, este 100 se divide en 4 partes iguales, o sea, 25, 25, 25 y 25. Por lo tanto, la probabilidad que salga el grupo A, o sangre tipo A, es 25%, de que salga tipo O sería 25% también, y así cualquier otro tipo de sangre. Entonces, esa es la probabilidad a priori o teórica. Pero cuando los experimentos han ocurrido, entonces ya no hablas de teórica, hablas de una probabilidad real, ¿ya? Y en este caso vas a tener que usar los resultados que han ocurrido. Por ejemplo, si la pregunta te dice, se han lanzado 10 veces la moneda se ha lanzado 10 veces, de las cuales 8 han salido cara, 8 veces ha salido cara. Diga usted, si vamos a volver a lanzar una 1/10 vez la moneda, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? La respuesta ya no es 50%, ¿verdad? Porque ya no es una probabilidad a priori, ahora es una probabilidad a posteriori, porque ya han ocurrido 10 experimentos aleatorios, 10 resultados aleatorios. De 10 lanzamientos, 8 han sido cara. Con esa información, ¿cuál es la probabilidad que en el siguiente lanzamiento salga cara? 8 sobre 10, 80%. Bueno, generalmente no me va bien con este ejemplo, así que cambiemos de ejemplo, ¿ya? Messi va a patear un tiro libre, ¿les parece? El ejemplo puede ser más amigable. Según Mr. Chip, en los últimos 100 tiros libres, Messi ha hecho gol en 70 oportunidades. Ahora va a lanzar Messi su siguiente tiro libre. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haga gol? Para responder esa pregunta, existiendo datos, información previa, lo único que tú haces es, si antes de 100 tiros libres ha hecho 70 goles,
la probabilidad de que haga gol en el futuro es 70 de 100, o sea, 70%. Y ese es el cálculo de la probabilidad a posteriori. Tienes que usar los resultados de los experimentos que te dan en la pregunta, o sea, los datos que han ocurrido previamente, ¿ya? Y eso te va a permitir calcular la probabilidad futura de un evento cualquiera. Por esa razón, cuando uno estima los grupos sanguíneos, no son 25%. Cuando tú dices cuál es el grupo sanguíneo más popular, más frecuente en los humanos, todos decimos el grupo O. ¿Y cuál es el más raro? El AB. Pero ¿en base a qué tú conoces esa información? En base a que le has tomado a 10 millones de personas en el pasado este tipo de sangre y los resultados han dicho que hay más de grupo O y hay mucho menos de grupo AB. Y es por esa razón que hoy día manejamos esos porcentajes que son reales, no son teóricos como en el caso anterior. Bien, entonces estos son los tipos de probabilidad a priori y a posteriori. En los exámenes te pueden preguntar a priori, te pueden preguntar a posteriori. Ahorita vamos a ver cómo reconocer uno de otro. Y lo último, en residentado, cuando han venido estas preguntas sobre calcular la probabilidad, pueden preguntarte la probabilidad de un solo resultado, de un solo evento o un solo suceso. Y a eso se le llama probabilidad simple, simple individual marginal. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar la moneda salga cara? Esa es una pregunta de probabilidad simple porque te están pidiendo un solo resultado, el resultado cara. O del grupo sanguíneo, la probabilidad que salga el grupo O. También es una probabilidad simple porque solo te piden un resultado, el grupo O. O de lanzar el dado, ¿cuál es la probabilidad que salga el número 4? Igual, como solo es un resultado el que vas a calcular, sigue siendo probabilidad simple. Es decir, la probabilidad simple es cuando te piden calcular un solo resultado. Pero ahora mira esta pregunta, o escucha. ¿Cuál es la probabilidad que al tomar una muestra de sangre salga grupo O y que el paciente sea mujer? Entonces ya no hay solamente un resultado de interés, ahora hay dos resultados. Que salga grupo O y que sea mujer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que Messi haga gol en el lado derecho del arco? Entonces, ya te están preguntando por dos eventos, ya no solo por uno. Y en ese caso los eventos se llaman, o la probabilidad se llama, la probabilidad compuesta. ¿Ya? Cuando te piden calcular dos sucesos o eventos o más. Ahora, si nos seguimos basando en la historia reciente, ¿no? En la arqueología que hemos hecho de exámenes antiguos de residentado, solo han venido preguntas de probabilidad simple y de probabilidad compuesta de dos resultados. Y esa es una buena noticia para ti, porque también te podrían preguntar cuál es la probabilidad que salga grupo O, que sea mujer y de cabello negro. ¿Ya? También sería una probabilidad compuesta, pero ese tipo de probabilidad no viene en residentado Perú, porque esto ya implica cálculos y fórmulas muy complicadas, ¿no? Y como tú sabes, el tiempo promedio para responder una pregunta en residentado es de 1 minuto 40. Ese es tu promedio que debes invertir en cada pregunta, ¿no? Cuando te pasas ya de eso, preocúpate. Por eso es muy importante que entrenen en los simulacros su técnica de responder. ¿Ya? Siempre se recomienda, pues, primero responde las facilitas, deja en el camino las medianas y difíciles, haz un segundo recorrido, y esa es una técnica para poder sacarle el mayor provecho al poco tiempo que vas a tener. Pero fuera de eso, cada uno tiene su forma de cazar ratones, ¿no? Acá nosotros solamente damos sugerencias generales. Entonces, en la probabilidad compuesta solamente van a venirte de dos, repito, porque el otro ya es otro nivel del Mario Bros, ¿no? O sea, acá tampoco están postulando a la uni, chicos, ni a Harvard, por si acaso.
Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de probabilidad compuesta? La probabilidad de unión, la probabilidad de intersección y la probabilidad de condicional. Ah, doctor, a mí me suena eso de unión, intersección. Claro, te suena porque alguna vez lo estudiaste en la teoría de conjuntos, en los diagramas de Venn. ¿Te acuerdas del diagrama de Venn, no? ¿De qué Venn? ¿De Ben-Hur o de Venn-Diez? No. De Venn-Euler, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque, repito, la probabilidad es una teoría matemática que está relacionada a la teoría de conjuntos. Bueno, no entraremos en detalles para no traer malos recuerdos, pero de eso se trata, ¿no? Y entonces es importante tener claro al menos ese concepto porque te puede venir una pregunta de probabilidad de unión y en ese caso aplicarás una fórmula que se llama la fórmula o regla de la suma. Para que te acuerdes, una mnemotecnia muy útil. La unión hace la fuerza. Por eso cuando veas una pregunta de unión, tienes que sumar, ¿ya? Porque la unión hace la fuerza, no te olvides. Doctor, ¿y cómo reconozco que una pregunta es de ese tipo? Fácil, gramaticalmente, es una pregunta que te va a sonar así. ¿Cuál es la probabilidad que ocurre el evento A o el evento B? O ambos. Porque en la unión de conjuntos, recuerda, es el área de A, el área de B, pero también su intersección, ¿cierto? Por eso es la unión de conjuntos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra A o que ocurra B o ambos eventos a la vez? Entonces, tranquilo, te vuelvo a repetir, no es un tema complicado porque el residentado médico no te va a pedir cosas raras, pero sí tienes que acordarte de esa fórmula. Doctor, ¿pero para qué me tengo que acordar de esa fórmula? Para que ese punto lo puedas hacer, pues. Doctor, pero eso, yo he estudiado medicina para olvidarme de fórmulas. Sí, pues, pero esta te tienes que acordar. Porque si quieres ingresar, ya sabes que hay que hacer un pequeño sacrificio, ¿no? Entonces, ahorita te voy a dar la fórmula. Y la otra forma de probabilidad compuesta es cuando te dicen, ¿cuál es la probabilidad que ocurre el evento A y el evento B? O sea, los dos eventos a la vez, lo que nos lleva a recordar en la teoría de conjuntos el área de intersección, A y B, los dos eventos a la vez. Si tú logras reconocer ese tipo de pregunta, ipso pucho, ipso facto, aplicas la fórmula de la multiplicación. En intersección, multiplicación, en unión, suma. Y las fórmulas son tan fáciles que vas a querer que todas las preguntas vengan en este año de este tema, ¿no? Y la última, la probabilidad condicional, que es aquella que se reconoce mucho más fácil. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra A dado que ha ocurrido B? Entonces, ¿de qué se trata, colegas, el poder resolver una pregunta de este tipo? Reconocer cualquiera de esos tres formatos gramaticales. No va a haber números, no van a haber símbolos matemáticos, va a haber solamente palabras. Entonces, cuando tú reconozcas el formato, la probabilidad que ocurra A o B o ambos, ¿no? El O como conector, esa es unión. La probabilidad que ocurra A y B, esa es intersección. En la unión, la suma, en la intersección, la multiplicación. Y la probabilidad que ocurre el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, o algo que se parezca, porque el castellano es ancho y ajeno, la regla de la probabilidad condicional. ¿Ya? A ver, vamos a entrar en materia de una vez. Este es un pequeño fluxograma que recomiendo revisarlo el viernes en la noche previo al examen, ¿no? Una miradita, una leidita para refrescar la pintura del esquema, ¿eh? Que es exactamente todo lo que te he dicho. Y ahí te voy a presentar las fórmulas, atentos. ¿Qué tipo de probabilidad se quiere calcular? Primero tienes que preguntarte o identificar cuántos eventos quieres medir. Si solamente es un evento o si son dos eventos que vas a calcular. Si es un solo evento, ya sabes cómo se llama la probabilidad, ¿no? Individual, simple o marginal. Y en este caso, ¿qué cosa es lo que vas a hacer a continuación? Reconocer si te dan datos o si no te dan datos en la pregunta. ¿Ya? Si te dan datos en la pregunta, o sea, hay números, ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que sepas de qué hablo, simplemente haces lo que hicimos con los tiros libres de Messi,
o con los 10 lanzamientos de moneda, ¿no? O sea, divides el resultado que te interesa entre todos los resultados posibles, o sea, el espacio muestral, y te da el cociente de probabilidad. A posteriori, porque, repito, hay datos en la pregunta, ¿ya? Y ese es el cociente de probabilidad, el número de evento A, que es el de interés, entre el número total de eventos, que es el espacio muestral. Lo que hemos hecho dividiendo 70 entre 100, 80 entre 100, ¿no? Y si no te dan datos, entonces se trata de la probabilidad a priori. Y ahí, ¿qué haces? Lo mismo, aplicas el cociente de probabilidad clásico, ¿no? En el caso de la moneda era dividir 1 entre 2, en el caso de los dados 1 entre 6, en el caso del tipo sanguíneo 1 entre 4. Fácil porque, como no te dan datos, tú apelas a la información teórica que manejamos. Entonces, esas son las preguntas, esas son las dos fórmulas a las que se le llaman, también viene en una alternativa de una pregunta de ese tema, regla de Laplace. Ambos a priori y a posteriori. Es el mismo cociente con datos y sin datos. Pero si se trata de dos eventos, ya no de uno, sino de dos, aquí viene la parte en donde tienes que reconocer la expresión gramatical, comprensión de lectura. ¿Ya? A ver cómo te va en la prueba PISA, ¿no? A o B. Es decir, tú tienes que leer la pregunta y reconocer ese sonido que dice cuál es la probabilidad que ocurre el evento A o el evento B. Ni bien ocurre esa magia, tú identificas automáticamente que se trata de probabilidad de unión. Y si es unión, aplicas la fórmula de la suma. Pero acá hay un pequeño detalle, ¿ya? No todo es tan fácil en la vida. Creo que a estas alturas ya lo saben. Hay un paso previo, porque hay dos fórmulas de la suma que van a estar relacionadas a si el evento A y el evento B son excluyentes o no son excluyentes. ¿Qué significa? Si A y el evento B se pueden dar al mismo tiempo también o no se pueden dar al mismo tiempo. Si no se pueden dar al mismo tiempo, son excluyentes. Y si se pueden dar al mismo tiempo, o sea, hay una posibilidad de intersección, son eventos dependientes, ¿ya? Entonces, no dependientes, no, son eventos no excluyentes, se me había ido la palabra, ¿ya? Entonces, excluyentes que nunca se intersectan, no excluyentes que sí se pueden intersectar. Tranquilos que todo se va a ver mejor con los ejemplos. Si es que los eventos no son excluyentes, significa que se pueden intersectar, la fórmula es un poquito larga. A ver, en principio, esto de acá significa la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B. Hemos puesto el símbolo de unión simplemente por efecto matemático. Pero la fórmula es esta de acá. Sumas la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B y restas la intersección. ¿Ya? Se resta esa intersección que se puede dar entre los eventos A y B. Pero si los eventos son excluyentes, ¿qué significa? ¿Cuánto vale la intersección si los eventos son excluyentes? La intersección vale 0. Por lo tanto, la fórmula se reduce a A más B. Y estas son las dos variantes de la regla de la suma o fórmula de la suma. Siguiente, si reconoces el formato A y B, que suena más o menos así, ¿cuál es la probabilidad que ocurre el evento A y el evento B? Tú estás ante una pregunta de intersección, de probabilidad de intersección, y acá el siguiente paso es reconocer si A y B son dependientes o independientes, o sea, si uno tiene que ver con el otro o el otro con el uno o nadie con nadie, que es distinto al concepto de excluyente y no excluyente. ¿Ya? Repito, excluyente o no excluyente tiene que ver con que se den al mismo tiempo o no se den al mismo tiempo. En cambio, dependiente o independiente tiene que ver con el concepto de que uno influye en el otro o el otro en el uno. ¿Ya? Entonces, en este caso, si A y B son independientes, o sea, los eventos no se relacionan uno con el otro, la fórmula de la multiplicación es simplemente A por B, o sea, la probabilidad del evento A
por la probabilidad de B. Se acabó. Pero si los eventos sí son dependientes, o sea, no son independientes, la fórmula te lleva a la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque la probabilidad condicional significa precisamente eso, que un evento influye en el otro o que un evento depende del otro. Y en este caso la fórmula es la fórmula un poco más complicada. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, esta es la fórmula, el símbolo de la unión, ¿verdad? La U de la unión. La U invertida, que no está muy clara acá, pero por favor con un poco de imaginación y fantasía, esta es una U invertida, es la intersección, ¿verdad? El símbolo matemático de intersección. ¿Y cuál es el símbolo matemático de la condicional? El slash. Entonces, esto se lee así, la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, es igual, y esta es la fórmula condicional, a la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de B. A cuya fórmula también puedes llegar directamente si es que en la pregunta reconoces el formato, cuál es la probabilidad que ocurre el evento A, dado que ha ocurrido el evento B. Ahí llegas directo y sin escalas. Entonces puedes llegar a la fórmula condicional por dos caminos, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tendrías que tener en la mente para el día domingo del examen de residentado. Como decía mi abuela, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? Claro que sí. Yo creo que ingresar al residentado vale este y muchos sacrificios más. Y te recomiendo que lo trates de retener, aprender para el día del examen. Luego de eso ingresas, ya te reseteas y no pasa nada, ¿no? Pero hasta entonces sí sugiero que recuerden esto, porque este punto, si logran hacer un punto, imagínate que venga una pregunta de este tema. Ese punto es un punto que vale oro porque es lo que te va a dar una ventaja competitiva con el resto de colegas que de estas cosas casi no saben nada, por no decir que no saben nada, ¿no? Entonces, este es un fluxograma muy simple que te va a ayudar a recordar las fórmulas y mucho más si es que la ponemos en práctica, ¿no? Por ejemplo, acá. Y acá, por favor, atentos para que traten de encontrar la aplicación de lo que hemos dicho. Un paciente ingresa a una farmacia, la probabilidad de que compre un analgésico es 60%, un descongestionante es 50% y que compre un analgésico y un descongestionante a la vez es 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que compre un analgésico, un descongestionante o ambos? Ya. Como todo problema matemático tiene un método. Claro, yo sé que al final el orden de los factores no altera el producto y cada uno puede ser el artista que desee ser para responder una pregunta matemática. Yo sé que hay quienes empiezan de adelante a atrás, otros de atrás a adelante y otros del medio. O sea, cada quien conoce sus métodos y sus técnicas. Pero yo les recomiendo que lo primero que hagan frente a una pregunta de este tipo, saquen los datos. Primer paso que tienen que hacer es sacar los datos, como acá. Probabilidad de comprar analgésico es 60%, descongestionante 50% y de comprar ambos 30%. Al tú sacar los datos, lo primero que vas a poder concluir es que hay datos. Y al haber datos, yo te puedo preguntar, ¿esta pregunta de probabilidad es a priori o a posteriori? A priori es sin datos, a posteriori con datos. Entonces, solo con ese hecho, tú puedes saber que esa es una pregunta a posteriori, porque hay datos. O sea, ¿qué datos son? De que Messi hizo 70 goles en sus últimos 100 tiros libres. O que en los 10 últimos lanzamientos de moneda salieron 8 veces cara. Esos son datos, sobre los cuales tú vas a calcular la probabilidad futura. Entonces, cuando ves en una pregunta datos, es, por definición, una pregunta de probabilidad a posteriori. Ya. Segundo paso, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Es simple o es compuesta? Y si es compuesta, es de unión, intersección o condicional. Nada más. Acá, ¿y eso dónde encuentro la respuesta a mi duda, a la duda que me atormenta? En la interrogante, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un
de que compren un analgésico, un descongestionante o ambos. Esto por definición también no es simple, porque te piden dos resultados, comprar analgésico y comprar descongestionante. Entonces estamos en una pregunta de probabilidad compuesta. Y si es compuesta, tienes las tres posibilidades. ¿A qué te suena esto? ¿Cuál es la probabilidad que compre un analgésico, un descongestionante o ambos? A la pregunta de ¿cuál es la probabilidad que ocurra A o B? O sea, estás ante una pregunta de probabilidad de unión. ¿Y qué fórmula aplicas en la unión? La suma. Ah, doctor, pero son dos fórmulas de suma, ¿cuál aplico? Y es por eso que te digo, saca los datos primero, para que te des cuenta que al ser una probabilidad no excluyente, ah, doctor, ¿y cómo sabe usted que es no excluyente? Porque al darte la probabilidad de que se compren los dos a la vez, entonces te están diciendo que los eventos no se excluyen. Existe una posibilidad de que se compren juntos. ¿Cuál es esa posibilidad? 30%. Entonces, tienes la fórmula y tienes las variables. ¿Buena suerte? Esto no es buena suerte. Es que así son las preguntas tipo que venían y que pueden venir sobre probabilidades. ¿Qué haces entonces? Simplemente reemplazas. 60 más 50 menos 30, 80%, punto para Perú. ¿Ya? Doctor, ¿nada más? Nada más. Así es simple, así de fácil. A veces me da hasta vergüenza enseñar esto, lo tan fácil que es, ¿no? A ver, segunda, vamos a ver cómo vamos. En una universidad el 50% de alumnos habla inglés, 20% francés y el 5% los dos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar alumnos que hablen alguna lengua extranjera? Primer paso, olvidar no debes. Saca los datos. Probabilidad de hablar inglés, 50, francés, 20%, y a francés e inglés, los dos, 5%. ¿Qué te dice eso? Primero, que es una pregunta a posteriori, porque hay datos. ¿Ya? Segundo paso, encontrar qué tipo de pregunta es. Entonces, si te hablan de que cuál es la probabilidad de encontrar alumnos que hablen alguna lengua, o sea, inglés o francés, es una pregunta compuesta, o de probabilidad compuesta. Ahora, si es compuesta, tienes que puede ser de unión, intersección o condicional. ¿Cuál crees que es este segundo ejemplo? Una pregunta de qué tipo de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar alumnos que hablen alguna lengua extranjera? Entiendo que en este momento estarás tratando de buscar la O o la I, ¿verdad? Y entonces algunos, como alguna vez en un salón me dijeron, doctor, ya, es de unión. ¿Por qué? Porque ya encontré la O. ¿Dónde está la O? Acá hay una O, otra O. ¿Hay tres O, doctor? No, pues ya sabes que esas no son las O que buscamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabe? Es correcta la respuesta, esa es una pregunta de unión. Pero doctor, si no hay O, ¿cómo va a ser de unión? Es que a veces la O viene en otro paquete o en otro formato, disfrazado de otra manera. Y en este caso, ¿cuál es esa otra manera? Alguna. ¿Qué significa alguna? Una u otra. Entonces, la palabra alguna o alguno representa el O de la unión. Y esta es una pregunta también de probabilidad de unión. Entonces, ¿cuál fórmula se aplica? La suma. Ahora, ¿los eventos son excluyentes o no excluyentes? Igual que en la pregunta anterior, los datos dicen que se puede hablar los dos idiomas a la vez. Por lo tanto, los eventos no son excluyentes, pueden intersectarse. Y eso significa que la fórmula es la fórmula larga. Y otra vez, qué casualidad, qué suerte he tenido. Justo en mi carta astral decía que los tres datos están o son parte de la fórmula. Y lo único que tienes que hacer es reemplazar 50 más 20 menos 0.05, y la respuesta es 65%. O sea, para alguien como ustedes que ha aprobado fisiología, anatomía y todas esas cosas, esto pues es un postre, ¿no?
Espero que así lo tomen y no dejen pasar ese punto si viene en el examen. Tercer ejercicio, ¿ya? Porque de eso se trata, ¿no? De hacer ejercicios para que quede claro el asunto. La probabilidad de que un paciente sea intervenido quirúrgicamente en el corazón es 20% y de los riñones 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente cualquiera haya tenido una intervención del corazón o los riñones? Antes que te emociones, primer paso, acostúmbrate al método, saca datos. Si hay datos, saca datos. ¿Cuáles son los datos? Que la probabilidad de operar del corazón es 20 y de los riñones 30%. Entonces es una pregunta a posteriori también porque hay datos. Ahora, segundo paso, ¿es de unión, intersección o condicional? Es de unión, más claro que el anterior, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que un paciente cualquiera haya tenido intervención al corazón o a los riñones? Entonces, si es de unión, ¿qué fórmula aplicas? La suma. Ahora, esta probabilidad de unión, ¿los eventos son excluyentes o no excluyentes? O sea, ¿se pueden dar a la vez o no se pueden dar a la vez? Según los datos de la pregunta, no se pueden dar a la misma vez porque no hay intersección. Y al no haber intersección de los eventos, significa que son eventos excluyentes. ¿Qué significa eso? Que la fórmula de la suma, porque si es una pregunta de unión, es la suma, la fórmula de la suma es la fórmula abreviada. A más B, o sea, 20 más 30. Ya, si por ahí te confundes y dices, ya, voy a restarle la intersección porque te acordaste de la fórmula larga. ¿Cuánto vale la intersección? 0, llegas al mismo punto. ¿Ya? Entonces, 20 más 30, la probabilidad de operarse del corazón o los riñones es 50%. Sobre la base de los datos anteriores. Eso es lo importante para que sepan que es una probabilidad a posteriori o probabilidad real. ¿Real por qué? Porque se basa en resultados reales, previos. A ver, esta de acá. La probabilidad de que el personal auxiliar que labore en una clínica llegue tarde el día lunes es 50% y la probabilidad de que llegue retrasado los días lunes y martes es 20%. Dado que cierto trabajador llegó tarde el día lunes, ¿cuál es la probabilidad de que llegue tarde el día martes, o sea, el día siguiente? Primer paso, ¿sabes? Saca datos, ¿no? Llegar tarde el día lunes, según la pregunta, es 50%. Llegar tarde el lunes y martes, o sea, los 2 días a la vez llegas tarde, 20%. Ya, hay datos y hay datos a priori o a posteriori, a posteriori. Siguiente paso, identificar qué tipo de probabilidad es, unión, intersección o condicional. Dado que, listo, cerramos el kiosco porque ya descubrimos que se trata de una probabilidad condicional. Dado que cierto trabajador llegó tarde el día lunes, ¿cuál es la probabilidad que llegue tarde el día martes? Así se leería la pregunta también. Y la fórmula sería entonces la fórmula de la probabilidad condicional que te mostré hace un momento en el fluxograma, ¿no? La probabilidad que llegue tarde el día martes, dado que llegó tarde el día lunes. Así es más o menos como dice la pregunta, ¿eh? ¿Y cómo es la fórmula? Arriba va la intersección y abajo va la probabilidad, la condición. ¿Cuál es la condición? Dado que llegó tarde el día lunes. Esa es la condición. Por eso va aquí abajo. Probabilidad que llegue tarde el día lunes. Abajo, o sea, en el denominador va la condición. Y otra vez, día de tu suerte, ya no tanto, ¿no? Los dos datos o las dos variables están en los datos. Y simplemente reemplazas 23.50, 40%, otro punto para Perú. Ahora, te doy una buena noticia. De las diferentes preguntas que han venido, porque estas son preguntas de exámenes de residentado, excepto esta última. Esta última es una pregunta de MIR, o sea, ya tú sabes, ¿no? Otro nivel. En ninguna pregunta de residentado médico Perú en los últimos 35 años ha venido una pregunta de cálculo de probabilidad condicional. Lo que ha venido son preguntas sobre conceptos de probabilidad condicional, pero no sobre cálculo de probabilidad condicional.
Esa entra en el rango de una buena noticia porque la fórmula es un poquito fea, ¿no? Y es más fácil de confundirse que la de la suma y de la multiplicación. Pero entonces esa es la buena noticia, ¿no? Va a ser poco probable de que te venga una pregunta de cálculo de este tipo. Pero para efectos de ejercicio, ahí está. Otra pregunta, vamos. Nos quedan dos más. ¿Cuál es la probabilidad de que en una familia con 2 hijos ambos sean varones? Primer paso, ¿cuál es? Sacar datos. A ver, saquen datos. No hay datos. Entonces, cuando no hay datos, ¿qué marcas? Faltan datos, ¿no? Pues, cuando no hay datos, lo único que te está diciendo es que es una pregunta a priori. Esta es un ejemplo de pregunta a priori, es decir, una probabilidad clásica, teórica. Y en este caso, ¿qué es lo que haces? Bueno, aplicas pues la ley universal, ¿no? Entonces, si una persona queda embarazada, ¿ya? ¿Cuál es el espacio muestral del género de sus hijos? O es varón o es mujer. Ese es el espacio muestral. Al igual que lanzar la moneda cara o sello, nacer varón, nacer mujer corresponde al 100% de probabilidad. Entonces, si te preguntan cuál es la probabilidad de que el primer embarazo te dé un hijo varón, ¿cuál sería tu respuesta? 50%. Porque al no haber datos, aplicas la regla clásica, que es dividir en partes iguales la probabilidad total. Entonces, la probabilidad de que salga varón es 50%, la probabilidad de que salga mujer es 50% en el primer embarazo. Ahora, en el segundo embarazo, porque acá te dice con 2 hijos, ¿no? El segundo hijo, ¿cuál es la probabilidad de que salga varón? O sea, digamos, en el segundo experimento aleatorio, que corresponde al segundo embarazo. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo embarazo salga varón? Lo mismo, 50%. ¿O es que acaso el que el primer hijo haya sido varón condiciona que la segunda vaya a ser mujer? No, no es verdad, si no todo el mundo tendría su parejita. Y eso nos demuestra que los embarazos son eventos independientes. O sea, estamos ante probabilidades independientes. Un resultado no tiene que ver nada con el otro. Ya, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es la probabilidad que ambos sean varones. O sea, ¿cómo se leería eso en otras palabras? Que ambos sean varones. Que el primero o el segundo sea varón o que el primero y el segundo sean varón. La segunda, ¿verdad? Porque que ambos sean varones significa que el primero y el segundo sean varones. Por lo tanto, ¿a qué te suena ese formato que dice la probabilidad que sea A y B? A intersección. Y cuando es intersección, ¿cuál es la fórmula? Multiplicación. Y esta es la fórmula. La probabilidad que el primero sea varón y el segundo también sea varón, o sea que ambos sean varones, es igual a la multiplicación de los eventos independientes. La probabilidad del primer hijo sea varón por la probabilidad de que el segundo hijo sea varón, es decir, 50 por 50, 25%. La probabilidad teórica de que tus dos primeros hijos sean varones, teóricamente es 25%. Pero eso no funciona cuando, como el caso de mi suegro, ha tenido 5 hijas, o sea, todas han sido mujeres. Entonces ahí ya, si se animaba a un sexto hijo, la probabilidad que sea mujer era altísima, ¿verdad? Porque se basaba en sus resultados previos. En cambio, eso es a posteriori. En cambio acá es un cálculo teórico. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma como se aplica esta segunda opción. Y una última forma de pregunta es cuando te dan una tabla. ¿Ya? Esto lo he visto hasta en 3 oportunidades. Repito, son 35 años de exámenes revisados, ¿eh? No es poca cosa. Te dan una tabla, en este caso,
de 50 personas, de las cuales 30 son varones, 20 son mujeres, o si quieres, 31 son pacientes nuevos y 19 son repetidores o continuadores. ¿Ya? Y ahí está toda la tablita. Y sobre esa tabla te pueden preguntar algo como esto. ¿Cuál es la probabilidad que sea varón? Se entiende que si esta fuera una caja de personas y tú cierras los ojos y sacas una persona al azar, ¿ya? Más o menos esa es la idea. ¿Cuál sería la probabilidad de que al sacar de esta caja una persona al azar sea varón? ¿Qué tipo de probabilidad es? ¿Unión, intersección o condicional? Ninguna. Esta es un ejemplo de probabilidad simple. Como cuando te preguntan la probabilidad que salga cara, que salga el grupo O, que salga el número 4 en los dados. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta caja al sacar a una persona salga varón? Un solo resultado, probabilidad simple. La ventaja es que con estas cajitas, con estas tablitas, tú no tienes que hacer cálculos ni fórmulas, simplemente dices, ya, si 50 es el espacio muestral, ¿verdad? Toda la gente, y de ellos 30 son varones, entonces, ¿cómo calculo la probabilidad? 30 entre 50. 50 es toda la mancha, toda la gente, ya, y 30 son varones, entonces esa es la probabilidad de que salga varón, 30 de 50. O sea, 0.6. Segunda pregunta, porque lo terrible de esas tablitas es que a veces de esos cuadros, esas tablas o esas cajitas, no te hacen una sola pregunta. Te pueden hacer 2 o 3 preguntas, o sea, 3 puntos. Así que más atentos todavía. Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad que sea varón y repetidor? Lo mismo, ¿no? Vas a la tabla, ¿cuántos son varones y repetidores? Varón y repetidor son 12. ¿De cuántos? De 50. Es decir, 12 entre 50 es la probabilidad de ser varón y repetidor. Ahí sí es una probabilidad de intersección. Ah, doctor, la fórmula de la multiplicación. Sí, pero como te repito aquí, en este tipo de pregunta no se aplica fórmula, simplemente visualmente identifica los números que corresponden. 12 varones y repetidores entre 50 personas. Y la última, dado que el paciente elegido resultó varón, ¿cuál es la probabilidad que sea repetidor? Dado que, condicional. ¿Te acuerdas que en el condicional había una variante? El denominador ya no era el espacio muestral, el denominador era la condición. ¿Y cuál era la condición? Dado que era varón, esa es la condición. ¿Cuál es la probabilidad de que sea repetidor? O, en otras palabras, entre los varones tienes que elegir la probabilidad de que sea repetidor y vamos a la cajita. Y entonces los varones, 30, se convierte en el denominador cuando se trata de probabilidad condicional. Y entre los varones, dado que fue varón, ¿cuántos son repetidores? 12. Entonces el cociente sería 12 ya no entre 50, sino 12 entre 30, que es la condición que te da la pregunta, que es, dado que fue varón, ¿cuál es la probabilidad que sea repetidor? 0.4. Muy bien. Entonces, estas son todas las variantes, estimados colegas, que te pueden medir sobre este tema de probabilidades, tanto teóricas como ejercicios prácticos. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a los conceptos. Esto va a ser muy ligero, va a ser muy sencillo porque no se trata, y lo vuelvo a repetir para que no llenen el libro de reclamaciones de USAMEDIC, no es un curso de bioestadística analítica, ¿ya? Es un repaso de todos los temas que han venido en más de 35 años de exámenes sobre bioestadística analítica. ¿Ya? Resulta más interesante si lo vemos así, ¿no? Es decir, te voy a dar todos los tips, todos los temas puntuales que te pueden interesar para resolver una pregunta de este tipo. Doctor, pero son pocas preguntas que vienen de bioestadística. Bueno, solo voy a recordarte lo que te dije alguna vez. Si tú miras la campana de Gauss de los ingresantes al residentado, y ten la certeza que a eso me dedico también, ¿no? A hacer el estudio estadístico,
Cuando habían 4 facultades de medicina en Lima, la curva era diferente a la que es hoy día, que tenemos más de 10 facultades de medicina en Lima. Y la cantidad de plazas como que no han aumentado proporcionalmente, ¿no? Eso hace y eso explica que la distribución de puntos en los exámenes de residentado se concentren alrededor de la media, del promedio o media aritmética que marca la línea roja entre ingresar y no ingresar. Entonces, lo que les he venido explicando, chicos, para que le den sentido a su presencia, yo sé que es difícil dejar de ver hoy día Esto es Guerra, Doctor del Pueblo y todo eso, pero es por una razón científica. Hay una gran cantidad de colegas que están de este lado de la línea del eje vertical de la campana de Gauss. Vuelvo a repetir, la campana de Gauss, que son los puntos que se obtienen en los exámenes de residentado. Hay una cantidad impresionante que están de este lado de la línea media y hay otra cantidad similar de gente que está del otro lado, ¿ya? De esa línea roja, entre los que ingresan y los que no ingresan. Y saben en el porcentaje más alto cuál es la diferencia entre ingresar o no ingresar, estadísticamente hablando, 1 punto. O sea, hay una gran cantidad de... Claro, hay de los otros, los que están en las colas de la campana de Gauss, ¿no? Que les faltó pues 300 puntos, ¿no? O el primer lugar que está por acá que hizo casi el examen perfecto. Pero los que somos del pueblo, los normalitos como nosotros, estamos alrededor de la línea de división. Entonces, eso explica la importancia de 1 punto. O sea, están en tiempos difíciles en los que no se puede dar el lujo de despreciar ningún tema, ningún punto. Por eso es que es ahorita tan complicado. Pero si tú te llevas toda la información que te estamos dando, que es una información de probabilidades, yo creo que te puede ir bastante bien. Solo que no desprecies nada. Esa es la moraleja final. El mensaje a la nación: no desprecien ningún tema, por más pocas preguntas, entre comillas, que ustedes dicen vienen de ese tema, ¿no? Ya, entonces, en esa lógica, te voy a dar todos los tips que pueda darte sobre los conceptos de estadística analítica. Empezamos, por ejemplo, con los objetivos de la estadística analítica. La estadística analítica tiene 2 objetivos. El primero, hacer inferencia. Es decir, ustedes han visto las encuestas, ¿no? Sobre todo cuando hay elecciones, cuando hacen encuestas, ¿no? Y dan los resultados, y luego comparas el resultado real con la encuesta, no es casualidad que los resultados de la encuesta y de la realidad sean tan cercanos, ¿no? Ese es un tipo de estadística analítica inferencial, es decir, tú trabajas las encuestadoras, que son prestigiosas, porque hay también de las otras, ¿no? Las que te dan el resultado a la conveniencia del cliente, ¿no? También hay que ser honestos, que si alguien paga para que el resultado te favorezca, eso va a suceder. Pero si nos apegamos a la ciencia estadística y nos apegamos a las empresas de prestigio, no es casualidad ni es coincidencia que el resultado estadístico con el resultado real sean bastante cercanos, ¿no? Y eso es el arte de la inferencia. Entonces vamos a hablar ahorita de cómo se puede hacer una medición inferencial con la mayor precisión posible, ¿ya? Tanto así que hoy día hay muchos países que ya no hacen censos poblacionales, sino hacen muestreos poblacionales, porque saben que la diferencia entre el resultado estadístico y el resultado real no es muy grande. Es más, seamos sinceros, ¿ustedes creen que los censos poblacionales que se hacen, el resultado final refleja la realidad con certeza absoluta? Tampoco. Porque si en un censo me dicen que somos 33 millones de peruanos, al día siguiente ya no somos 33 millones. Somos 33 millones más 5. ¿Me dejo entender? O sea, si ni siquiera el censo
que se supone es encuestar a toda la población, hasta el perro y el gato de la casa, ni siquiera esa técnica te da la certeza absoluta, la pregunta es, ¿valió la pena gastar tanta plata, tanto tiempo para tener un resultado que no necesariamente es el real, cuando tengo la posibilidad de hacer muestreos estadísticos y tener resultados muy parecidos? Entonces, hay países en el mundo que hoy día están optando por ya no hacer censos, simplemente hacen muestreos y con esos resultados planifican su país. Porque la pregunta es, doctor, ¿y para qué hacemos censos, no? Hacemos censos para planificación de las políticas, para planificar la gestión en áreas sociales, educación, salud. Para eso se hacen censos, ¿no? Bien, entonces esa es la precisión que vamos a tratar de explicar ahora, cómo se hace que la estadística sea tan precisa y lo más cercano a la realidad. Eso se llama inferencia. Y el segundo objetivo de la estadística analítica, estimados colegas, es probar hipótesis. Todos, estoy seguro, por el hecho de ser médicos, alguna vez, inclusive en alguna guardia nocturna, ¿no?, mientras esperábamos que lleguen pacientes en la emergencia, mirando el techo, algunos tocando la guitarra, se les ocurrió alguna hipótesis, que es una especulación. De repente en la mañana tuvieron una clase teórica y en la noche se te vino una idea. Ya, yo estoy seguro que todos los médicos en algún momento de su vida han formulado una hipótesis científica. Como que estoy seguro que el 99.9% no pasó de allí. O sea, hicieron la hipótesis y algún día se olvidaron. Pero la idea es que si tú tienes una hipótesis, la tienes que probar. ¿Y cómo lo pruebas? A través de la aplicación de la estadística analítica, que es también lo que te vamos a explicar después del recreo, ya en la parte final del curso. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer objetivo, que es la inferencia. ¿Qué cosa es la inferencia o la estadística inferencial? La inferencia o estimación, ese término ya les he repetido varias veces la importancia de conocer los sinónimos de las palabras más comunes. Estimación o inferencia consiste en tratar de conocer el valor real de la población a partir de una muestra. Es decir, la inferencia consiste en trabajar con una parte y ese resultado extrapolarla al todo. El todo es la población, la parte se llama muestra, ¿no? Como vimos en la clase descriptiva, la población es el conjunto total de variables, la muestra es el subconjunto de variables. Muy bien, entonces la estadística inferencial entonces trata de conocer el valor de la población que nos interesa a partir de una muestra. Entonces, esta extrapolación se llama inferencia. ¿Cuál es el nombre que recibe el valor real que nos interesa conocer en la población? También lo dijimos en la clase pasada, se llama parámetro. ¿Ya? Por ejemplo, si tú quieres saber la media de la glicemia de los limeños, ese es el dato que tú quieres conocer en la población. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese valor real que existe en la población, que es la media o el promedio de glicemia en los limeños? Ese valor se llama parámetro, porque dijimos que parámetro es cualquier valor que corresponda a la población. El parámetro también se conoce como valor real, por lo tanto, o valor poblacional, o si gustas, verdadero valor. Todo lo que estoy diciendo está escrito más adelante. Tranquilos, no concéntrense en el concepto. Ya les dije que la idea de estas sesiones es que ustedes comprendan y luego aprendan cuando revisen, repasen, cuando estudien, ¿ya? Estas mismas láminas. Para que puedas hacer inferencia, hay dos condiciones básicas que tienes que cumplir. Uno, que la muestra que elijas de la población, o sea, lo que extraigas de la población, sea una muestra extraída al azar, lo que llamamos la muestra aleatoria. Esa es una condición sine qua non. Si tú no respetas eso,
no podrás extrapolar, o sea, hacer inferencia. Tienes que escoger de los 10 millones de limeños, digamos a 1000 limeños, pero estos 1000 limeños tienen que ser elegidos aleatoriamente, al azar. ¿Eh? Y la segunda condición es cuántos limeños vas a escoger. Ahí alteré el orden un poco, ¿no? Primero eliges el número de limeños que van a formar una muestra representativa de los 10 millones. Ah, doctor, si son 10 millones tendrá que ser 1 millón. No. Ustedes han visto que las encuestadoras trabajan con poblaciones de 500 a 1000. Y de esos 500 o 1000 extrapolan el resultado de los votos que van a sacar los candidatos. O sea, no necesitas trabajar con 1 millón, 2 millones, 3 millones. Ese es el arte y la ciencia de la estadística, chicos, con todo su poder. Aburrida, como es, ¿no? No genera adrenalina, no es emocionante como estar en trauma shock o en una cirugía, yo lo sé, pero de que es potente, es recontrapotente si se usa bien esta herramienta. Entonces, esos son los dos conceptos de los que vamos a hablar más adelante, el tamaño muestral y el método aleatorio. Cuando tú juntas esas dos cosas, te sale una muestra representativa, que es la condición para hacer inferencia. Si no cumples una, la otra o las dos condiciones, entonces lamentablemente tu muestra no va a poder hacer inferencia. Y si es parte de tu estudio, una tesis, un proyecto de investigación y el jurado evalúa, lamentablemente tu tesis o tu proyecto va a ser descalificado, ¿no? Ese es el concepto de inferencia. Ahora, ¿qué otra cosa ha venido en exámenes? Para no distraernos y seguir con la lógica de qué preguntas vienen en el examen. La inferencia es de dos tipos. Puede haber una inferencia llamada puntual y una inferencia o estimación, que son sinónimos, llamada por intervalo de confianza, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la estimación puntual se hace a partir de una sola muestra. En cambio, la estimación por intervalo de confianza se hace con varias muestras de la población. De las dos, ¿cuál es la más precisa? La segunda. Las dos son correctas, eso no te debes olvidar, pero si te dan a escoger entre la estimación puntual y la de intervalo de confianza, la de intervalo de confianza es mucho más precisa, siempre sería recomendable. Ahora, miremos eso gráficamente, ¿les parece? ¿Cuál es el objetivo de la inferencia? Lo repetimos, el objetivo de la inferencia es conocer, medir o estimar el parámetro. ¿Y qué cosa es el parámetro? Es el valor de la población que me interesa estudiar. Por ejemplo, la media de la glicemia de los limeños. Me interesa saber cuál es el promedio de glucosa en sangre de los limeños. Eso me interesa. Ese es mi parámetro. El valor de la población que me interesa conocer. Pero como yo no voy a trabajar con 10 millones de limeños sacando 10 millones de muestras de sangre con los respectivos glucómetros, imagínate, ¿no? Entonces voy a trabajar con una muestra. Y si hago bien la técnica, podré extrapolar y decir, es muy probable que el valor de la muestra sea el valor de la población. Ese es el chiste de la estadística analítica. Entonces, el objetivo de la estadística inferencial es conocer el parámetro, o sea, el verdadero valor, valor real o valor poblacional. Y para llegar a ese punto, a ese destino, hay dos caminos. El primer camino, dijimos, es de la estimación puntual. Es decir, voy a extraer una sola muestra, voy a hacer los cálculos y luego extrapolo. Y yo digo, existe la probabilidad de que este valor de la muestra corresponda al valor del parámetro. Ah, olvidaba. Así como el valor de la población se llama parámetro, ¿cómo se llamaba el valor de la muestra? Se llamaba estadístico, también conocido como estimador o, en algunos círculos, estadígrafo. Todo eso está en sus clases anteriores, así es que por favor repasen. Entonces, la estimación puntual es esa. Y la de intervalo de confianza, como dijimos, es cuando sacas varias muestras de esta población para conocer el parámetro. Y cada muestra va a tener su propio valor.
es decir, su propio estadístico, su propio estimador, su propio estadígrafo. ¿Y qué es lo que se hace en ese segundo caso? Se establece un rango entre los estimadores o estadísticos de menor a mayor, ¿no? Pones el valor menor y el valor mayor, y eso te va a dar un rango de valores, ¿ya? Que ha sido establecido de todas las muestras extraídas. Ese rango se llama el rango o intervalo de confianza. Así se llama. Ahorita te explico por qué. Y el ejercicio de la estadística o de la inferencia puntual es que tú digas que existe una probabilidad en porcentaje de que el estadístico o valor muestral sea el verdadero valor o parámetro buscado. Así es como se lee, así es como se escribe un resultado de estimación puntual. Es decir, el valor del estadístico tiene una probabilidad porcentual de ser el parámetro. ¿Ese valor porcentual es el 100%? No, nunca. Porque eso es lo que te dije al inicio. En estadística analítica nada es absoluto, todo es probable. Por lo tanto, siempre va a haber un grado de error o equivocación que es natural, es propia de la estadística analítica. No te olvides de esto. En estadística analítica, nunca ningún resultado o conclusión de tu investigación, nunca es al 100%. Siempre hay un porcentaje de equivocación o de error. Y en la segunda forma se lee de otra manera. Existe una probabilidad X en porcentaje que el verdadero valor que estamos buscando, o sea, el parámetro, se encuentre dentro de ese rango. Al igual que en el otro caso, yo no puedo afirmar que hay un 100% de posibilidad de que el parámetro esté en este rango. No. Esa certeza absoluta, total, no se puede manifestar en estadística analítica. Yo voy a decir, hay un porcentaje de posibilidad de que el verdadero valor esté en el rango, con lo que estoy diciendo a la vez que hay un porcentaje de posibilidad que no esté en el rango. Y ese porcentaje es la equivocación que puedo estar cometiendo de manera natural, porque se trata de estadística. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas de hacer inferencia, puntual y por intervalo de confianza. Ahora, ¿cuáles son los términos más conocidos y que ha venido y va a seguir viniendo? Esto sí es muy vigente, muy actual. Los términos más famosos de la estadística analítica son dos, que ustedes ya lo han escuchado y seguramente tienen una idea de ellos. La confianza y el error. ¿Qué cosa es la confianza? La confianza es la probabilidad de acertar. Entonces, cuando tú dices, existe una posibilidad de que el valor de la muestra sea el valor del parámetro, o sea, cuando tú haces esa conclusión expresando que existe una probabilidad de que el valor que has encontrado sea el verdadero valor de la población, o sea, el parámetro, eso expresa tu confianza, o sea, tu probabilidad de que estás acertando. Ponte que el resultado de la glicemia en 1000 limeños que has escogido al azar como trabajo de tu muestra sea 90 miligramos por ciento de glicemia. ¿Ya? Entonces tú puedes afirmar, te voy a poner un número cualquiera, ¿ya? Existe un 95% de probabilidad de que la glicemia de los limeños sea 95 miligramos por ciento, ¿no? O 90, no sé qué dije, ya, lo que dije. Entonces, ¿qué estás expresando? Tu confianza de que tu resultado sea el parámetro. Por eso se llama confianza. Pero en términos claros, la confianza expresa la probabilidad de que tú estás acertando en tu medición. Ahora, si ya entendimos el concepto de confianza, que está asociado a la capacidad o probabilidad de acertar en tu medición, hay dos términos que se parecen pero que no son lo mismo, son como Chana y Juana, ¿ya? Se parecen pero no son la misma, o don Pepito y don José. Me refiero al intervalo de confianza y al grado de confianza, ¿ya?
Empecemos por el segundo. El intervalo de confianza es lo que acabamos de ver en la lámina anterior, o sea, es el rango de los valores dentro del cual podría estar el parámetro que se busca, el verdadero valor. ¿Ya? A ese rango numérico, a ese intervalo de valores dentro del que tú presumes que puede estar el verdadero valor, ese rango se llama rango o intervalo de confianza, porque es en ese rango que tú esperas, que tú confías que esté el parámetro. Es tu intervalo de confianza. Pero otra cosa es el porcentaje de confianza, o sea, el nivel o grado. Cuando tú escuches o leas nivel de confianza o grado de confianza, lo que te están diciendo es la confianza, pero expresada en porcentaje. Por ejemplo, yo digo que hay un 95% de confianza que el verdadero valor esté en este intervalo. O sea, ¿han intervenido ambos conceptos? Sí. ¿Están relacionados? Sí. ¿Son lo mismo? No. ¿Pero tiene que ver uno con el otro? Sí. Repito. ¿Cuál sería el intervalo de confianza? El rango de números, el rango de valores, ¿no? Este de acá. Este es el rango de intervalo de confianza. Pero ¿cuál sería el nivel o grado de confianza? La expresión en porcentaje de la probabilidad de que el parámetro esté en ese rango, en ese intervalo. Y puede ser cualquier valor. Yo puse un número que es el más comercial. Existe un 95% de confianza que el parámetro o verdadero valor esté dentro del rango de confianza. Entonces, ese porcentaje de probabilidad es al que se le llama nivel o grado de confianza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los dos conceptos importantes. Y el otro es el error. ¿Qué cosa es el error? La probabilidad de que te equivocas. Entonces, si tú tienes un 95% de confianza, o sea, de acertar, ¿cuál será tu grado de error en ese caso? El complemento, o sea, el 5%. Si tu grado de confianza es 99%, ¿cuál será tu grado de error? 1%. Si tu grado o nivel de confianza es 90%, ¿cuál será tu grado de error? 10%. ¿Por qué? Porque la suma de la confianza más el error, ¿qué cosa te da? La probabilidad total, el 100%. Entonces, si de un 100%, 95 es de confianza, 5 es de error. Si 99 es de confianza, 1 es de error. Si 90 es de confianza, 10 será de error. ¿Ya? Entonces, esos términos que son los términos analíticos por excelencia, son bastante simples y sencillos de comprender, ¿no? Bueno, espero que así sea a partir de ahora. En la clase pasada hicimos dentro de la curva de Gauss las propiedades de la curva de Gauss, ¿recuerdan? Ya. Y dentro de las propiedades había la última propiedad, que era la regla de Chebyshev. Y en esa parte de la clase yo te dije, por favor, a partir de hoy, los números 68, 95 y 99%, que antes de hoy no tenían ningún sentido ni ninguna significación, a partir de hoy, por favor, 68% significa más menos una desviación estándar de la media. 95 es más menos 2 desviaciones estándar de la media y 99% es más menos 3 desviaciones estándar de la media aritmética. Ya. Esa misma regla se cumple acá, pero a diferencia de la propiedad de la curva descriptiva, en una curva analítica ya no hablamos de 68% de variables, ni de 95% de variables, ni de 99% de variables, sino ahora hablamos de 68, 95 y 99% de probabilidad. Pero la regla sigue siendo la misma, más menos 1, más menos 2 y más menos 3 desviaciones estándar de la media en cada caso. Bien, llegando ya a la parte, antes de hacer
el primer recreo, aunque todavía queda tiempo, yo te dije al inicio, ¿de qué trata esta clase? De que tú respondas correctamente una pregunta de estadística analítica. ¿Y de qué depende que respondas una pregunta de este tema correctamente? En un alto porcentaje, ¿sabes de qué depende? Depende de que sepas reconocer una pregunta analítica. Porque si tú llegas a ese nivel de reconocer una pregunta analítica, o sea, de estadística analítica, tienes que recordar que la única posibilidad de alternativa correcta son aquellas que están expresados en probabilidades. Porque si tú ves una alternativa que está expresada en formato absoluto, esa no es una respuesta posible de una pregunta analítica. Será una respuesta de una pregunta descriptiva, en donde sí las respuestas son absolutas, o sea, al 100% y no hay discusión. En analítica, si reconoces a la pregunta de ese tema, tendrás que escoger entre las alternativas probables, entre las alternativas expresadas en probabilidad. Y eso, colegas, les da, o sea, de 5 alternativas, o no sé si ahora vienen 4, antes venían 5, con ese solo conocimiento de las 5 tú podías descartar hasta 3 y te quedabas solamente con 2 alternativas entre las que tenías que escoger la respuesta correcta. Y ahora te voy a enseñar cómo entre esas 2 marcar la que debes marcar. Ya, muy bien, ya. Entonces esto es sencillo, esto es práctico. ¿Y cómo se reconoce si una pregunta es analítica? Ya te lo dije. Miren, escuche y mira los términos. Muestra, media, desviación estándar, rango o intervalo. Todos estos términos son términos descriptivos. En cambio, si en alguna pregunta de estadística tú detectas solo uno de cualquiera de estos términos que son los más populares, muestra representativa, o sea, ya no solo muestra, sino la palabra representativo es una palabra analítica. Estimación es inferencia, analítico. Error estándar, analítico. Y el que nunca falla, la vieja confiable, confianza. O sea, si tú ves en la pregunta cualquiera de estos términos, tú sabes que la pregunta es analítica y activas tu búsqueda de alternativas en términos probabilísticos. Y eso, como te repito, te hace descartar 2 o 3 alternativas y reduce el margen de error en tu respuesta. ¿Ya? Entonces, el arte consiste en reconocer la pregunta a través de los términos que vas a leer. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, estas son preguntas descriptivas. Y si te suenan familiares es porque son las que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Intervalo, marco muestral, media, desviación estándar, rango, media, desviación estándar, rango, muestra, media, desviación estándar. Son términos descriptivos, de estadística descriptiva me refiero. Y ahora mira esto. Estas 3 preguntas de acá son preguntas reales, de exámenes, pero no de Residentado Perú. Estas son otras preguntas del MIR. Y quiero ver si todo lo que te he dicho te ayuda a responder correctamente. Empecemos. Primera pregunta dice así. En un estudio transversal sobre una muestra de sujeto representativo, ya apareció una palabra, ¿no? No está de más decir que en el examen no van a venir en rojo, ya sabes, ¿no? Por si acaso. Doctor, cuando está en rojo esa es analítica. No, pues no te pases. Ya, representativos. Pero puede que se te pase. La palabra representativa como que no es la más popular en el top de las palabras analíticas. Ya se te puede pasar. De una comunidad se ha observado una prevalencia de hipertensión de 20%, intervalo de confianza. Esa no se te puede pasar. Aparece la palabra confianza en cualquiera de sus formatos, grado de confianza, intervalo de confianza, pero confianza, al final, esa es una pregunta analítica. Y además te dice el intervalo de confianza al 95%. ¿Qué sería al 95%? Ese es el grado de confianza. Y el intervalo, doctor, es pues, del 15 al 25%. Bueno, son expresiones analíticas. Si no las terminas de comprender del todo, no preocuparse. Porque sin comprenderlas del todo, te invito a que me digas cuál
escogerías entre la A y la B con toda la información que te acabo de dar, ¿qué alternativa marcarían en esta pregunta de Mir? ¿La A o la B? La respuesta correcta, a ver, empecemos con la B, ¿les parece? ¿Qué dice la B? La B dice la prevalencia real, o sea, el parámetro, ¿no? El valor real de la hipertensión de la comunidad se sitúa entre 15 y 25%. ¿Eso les suena como una afirmación absoluta o probabilística? Eso es absoluto. Ahí te están diciendo de que la prevalencia real está en ese rango. Fin de la historia, caso cerrado. ¿Se dan cuenta? Esta B es una expresión descriptiva, absoluta. ¿Y qué dice la A? Se tiene un 95% de confianza que el intervalo de 15 a 25 incluye al verdadero valor de la prevención arterial de la comunidad. Esa es la respuesta. Pregunta analítica, respuesta analítica. A ver, ¿cómo va con la segunda? En un estudio de una población se encontró una media de presión arterial sistólica en varones adultos de 120 milímetros de mercurio, con un error estándar, palabra analítica, de 2. Con un intervalo de confianza, otra pregunta analítica, al 95% de la definición correcta es, bueno, ya del saque, todos deben estar conscientes de que esta es otra pregunta analítica, y eso ¿a qué te debe llevar? A revisar las alternativas y buscar una que esté expresada en términos probabilísticos. Y en este caso, ¿cuál será? ¿La A o la B? La respuesta... A ver, leamos la A. La A dice, el 95% de varones adultos de la población tiene una presión arterial sistólica entre 115 y 126 milímetros de mercurio. ¿Eso les suena como una respuesta probable o como una respuesta absoluta? Es absoluta, te están diciendo, el 95% de varones tienen una presión entre este y este rango. Esa es una forma de expresión absoluta, descriptiva. En cambio, ¿qué dice la B? Existe una probabilidad del 95%, que sería el grado de confianza, de que el verdadero valor de la presión arterial sistólica, o sea, el parámetro que buscamos, ¿verdad?, de la población está entre 116 a 124 milímetros de mercurio. Esa es la respuesta expresada en términos probabilísticos y es la respuesta correcta. Bien, entonces, obviamente yo de las 4 alternativas que vienen, yo he descartado 2 que no tienen nada que ver. Estas 2 son las que son más fáciles de confundir una y otra y las he tomado para efectos del ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces con ese conocimiento, por favor, ustedes solitos la tercera pregunta. ¿Cuál sería la respuesta de la tercera pregunta? Ahí se nota que la pregunta también es analítica, es obvio, estamos explicando este tema, pero para que reconozcan las palabras que marcan esa condición. Y una vez que tienen claro que se trata de una pregunta analítica, es más, en algún momento algún colega me dijo, doctor, pero no entiendo qué es eso del intervalo. Ya mira, tranquilo, no importa, marca la que creas. Y marcaron la correcta porque, claro, lo ideal, lo bonito es que uno lea la pregunta y la entienda, ¿no? Pero a veces eso no pasa, ¿no? Sobre todo en preguntas de estadística. Pero no debe ser un obstáculo para que no puedas llegar a la respuesta correcta, porque basta que sepas que si la pregunta es analítica, la respuesta tiene que estar en términos probables. Y la respuesta es, en su casa dicen A, alguno dijo B. A ver, vamos a ver qué dice la A.
Existe un 95% de confianza que el intervalo 90 a 130 miligramos por ciento incluye el verdadero valor de la prevalencia de la glicemia de la comunidad. ¿Es una respuesta probabilística? Claro que sí. A ver, ¿qué dice la B? Existe un 95% de confianza de que la prevalencia de la glicemia en dicha comunidad es de 110 miligramos por ciento. ¿Es una respuesta probabilística? También. Uy, doctor, entonces, total, ¿en qué quedamos? ¿Ah? ¿No éramos amigos? Claro que somos amigos, pero las dos son correctas. Las dos son respuestas probabilísticas. ¿Cuál es la diferencia? Que la letra A es una respuesta por intervalo de confianza y la respuesta B es una inferencia puntual, ¿te acuerdas? De una sola muestra, un solo valor. Entonces, la A y la B son correctas, las dos están bien expresadas, pero tú tienes que escoger una. ¿Y qué te dije en el momento que te expliqué esto? Que entre la puntual y la de intervalo de confianza, siempre escoge el intervalo de confianza, porque es más precisa. Y no es casualidad que la primera y la segunda pregunta, también la respuesta correcta está expresada en intervalo de confianza, porque, digamos, es el formato más comercial en la que se expresan este tipo de temas en las investigaciones, en los informes y en las publicaciones, ¿no? Es la forma más común, por intervalo de confianza. Por eso tú ves rangos, por eso ves esos números raros, ¿no? Porque estás expresando la estimación del valor que estás buscando en la investigación en intervalos de confianza, ¿ya? Entonces la respuesta correcta, las dos son correctas, pero la que vas a marcar es la letra A. Muy bien. Y vamos a avanzar 15 minutitos, que nos hemos adelantado, con la teoría de muestreo. Ya te lo adelanté felizmente. La teoría de muestreo son las reglas básicas para que tú puedas escoger una muestra con la que puedas hacer inferencia. ¿Cuáles son los dos requisitos para que hagas eso? También te lo adelanté, ¿no? Te expolié un poco el tema. Es el tamaño de la muestra y segundo, el método aleatorio. Cuando tú combinas esos dos requisitos, la muestra que obtienes se llama muestra representativa y cualquier cálculo que hagas en ella puedes extrapolarlo a la población. Si no cumples estas dos condiciones, no se puede hacer inferencia, o sea, no puedes extrapolar los datos hacia la población que te interesa estudiar. Entonces vamos a hablar básicamente de qué preguntas vienen sobre teoría de muestreo. Ya, esta es parte teórica que ya la hemos adelantado. Se trabaja con muestras para disminuir costos, porque no es necesario trabajar con 10 millones de limeños cuando puedes trabajar con 1000 limeños bien seleccionados y el valor que encuentres en esos 1000 va a ser bastante parecido al de los 10 millones, porque la técnica estadística es así de mágica, ¿ya? Y científica, ¿ya? Es una mezcla que parece magia y ciencia, pero la precisión, si se hace bien las cosas, es bastante precisa, ¿ya? Con lo que ahorras tiempo, ahorras plata, y entonces es muy conveniente hacer inferencias, ¿no? O sea, trabajar con muestras. Pero todo va a depender de que tengas cuidado con la muestra que seleccionas, ¿ya? A ver, primero, el tamaño de la muestra. Yo estoy seguro, por una cuestión de inquietud científica de muchos de nosotros, que todos quisiéramos saber, a ver, ya, me provoca hacer una investigación, pero quisiera saber cómo se determina el número de elementos que tengo que extraer para trabajar y luego hacer la inferencia o la extrapolación de los datos, de los resultados. Bueno, te debo dar una mala noticia, ¿no? No existe esa fórmula mágica a través de la cual tú logras saber de 5000 unidades cuántas tienes que extraer. No existe una sola fórmula, ¿eh? Existen varias fórmulas porque va a depender del objetivo del estudio, de los tipos de variables con los que vas a trabajar. Entonces, para cada característica puede haber una variante de fórmula que finalmente te diga
de 5.000 tienes que trabajar con 500 unidades, ¿no? O aproximadamente mínimo 500 unidades. Ya, entonces eso no existe la fórmula única, lamento romper corazones y esperanzas, y las que existen tampoco te las voy a explicar, porque esto no es un curso de investigación, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que conozcas cada una de las fórmulas cuando no las vas a necesitar. Ya algún día que hagas alguna investigación o te pondrás a estudiar cómo hacer los cálculos estadísticos, toda la parte mecánica, de ahí te dejo mi número para que me llames, no sé, cualquiera de las dos formas. Pero hoy, que tu objetivo inmediato es ingresar a la especialidad, entonces lo que necesitas no son fórmulas, sino lo que necesitan es saber cuáles son los factores que influyen en el tamaño de una muestra. Y eso sí, es importante que lo sepas, porque las preguntas vienen sobre eso. Y te presento a los 3 factores que influyen en el tamaño muestral. 2 de ellos ya son conocidos de ustedes. El primero es el grado de confianza, o sea, el nivel de confianza. Es decir, el porcentaje de probabilidad de que aciertes en tu resultado. ¿Y qué significa acertar? Que tu valor se aproxime o coincida con el parámetro, ¿ya? Eso es acertar. Entonces, ese porcentaje es el grado o nivel de confianza. Ya, ese es uno. El otro es el grado de error, que es lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, es el grado que te equivoques, o el porcentaje de posibilidad que te equivoques, que como ya dijimos es complementario, ¿no? Entre el error y la confianza son 100%. Y el que tal vez no lo conoces tanto, aunque deberías conocerlo porque lo hemos hecho en la clase anterior, es el nivel de variabilidad. Ya, vamos a explicar uno por uno, que es muy rápido. El primer factor, o sea, el grado de confianza, influye de manera directamente proporcional con el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres que tu resultado final, tu conclusión en la investigación que estás haciendo sea alto, o sea, tu probabilidad de acertar sea alto, tu tamaño muestral debe ser grande. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre grado de confianza y tamaño de muestra. En una pregunta vino: ¿cómo se hace para aumentar el grado de confianza de una investigación estadística? Y la respuesta, palabra más, palabra menos, letras más, letra menos, era la que decía aumentar el tamaño muestral. Entonces, ese es el primer mensaje que tienes que tener claro. Para aumentar tu grado de acierto, o sea, tu confianza, tienes que tener una muestra grande. El error, segundo factor, se relaciona al revés, o sea, es un factor inversamente proporcional. En otras palabras, si tú quieres tener un error grande, la muestra tiene que ser chica. Si quieres tener un error chico, la muestra tiene que ser grande. Es decir, funciona de manera inversa al grado de confianza. Y en este caso, las preguntas que han sido un poco más en cantidad sobre esta relación son más interesantes, porque te dicen, repito, palabra más, palabra menos, ¿cuál es la mejor manera de reducir el error estadístico en una investigación? Así viene, y ha venido como 4 preguntas basadas en ese concepto. ¿Qué es lo mejor que se debe hacer para reducir el grado de error en una investigación? La respuesta es aumentar el tamaño de la muestra. Es la única técnica que hay. Aumentas el tamaño de la muestra, se reduce el error estadístico.
Ahora, yo les hago una pregunta colateral, ¿ya? Yo puedo en un estudio analítico, o sea, por ejemplo, en una inferencia, yo puedo lograr reducir el grado de error a 0. ¿Se puede? Estamos hablando teóricamente. ¿Se puede reducir el grado el grado de error estadístico en una investigación analítica? ¿Se puede reducir a 0? O sea, que mi error sea 0. La respuesta es no. Porque si se reduce a 0, significa que estoy trabajando con toda la población. En otras palabras, significa que ya no estoy haciendo estadística analítica, estoy haciendo estadística descriptiva. Porque en la estadística descriptiva no hay error, ni hay confianza. Los datos son absolutos, trabajo con toda la cantidad y con eso hago mis mediciones y mis conclusiones. Entonces, guarden este mensaje de manera bien segura para que no se confundan. En cualquier investigación analítica, el error no se puede eliminar, solo se puede reducir. Y vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la mejor manera para reducir el grado de error en una investigación? Aumentando el tamaño de la muestra. Entonces, esa es la relación que hay entre porcentaje o grado de confianza y el grado de error respecto al tamaño muestral. Y hace 8 años aproximadamente vino por primera vez este tercer factor, la variabilidad. Hasta hace 8 años para atrás, todas las preguntas sobre tamaño de muestra, grado de error y grado de confianza solamente jugaban entre estos 3 conceptos, ¿no? A más confianza, tengo que aumentar mi tamaño muestral. Si quiero reducir el error, tengo que aumentar el tamaño muestral. Y todo eso venía sobre ese tema. Hasta que un día vino la pregunta que metía en la ecuación a la variabilidad. ¿Qué cosa es la variabilidad? La variabilidad, que lo vimos en la clase anterior, es una medida de la dispersión de los datos. O sea, en otras palabras, tú puedes tener un conjunto de datos que tengan una alta variabilidad o una baja variabilidad. Dicho de otra manera, pueden haber conjuntos de datos homogéneos o muy heterogéneos. Si un conjunto de datos es muy homogéneo, entonces la variabilidad es baja, ¿correcto? Hay poca dispersión, poca diferencia. Pero si el conjunto es heterogéneo, o sea, hay una variedad grande de elementos que lo conforman, matemáticamente allí la variabilidad va a ser alta, ¿correcto? Entonces la pregunta es, ¿cómo influye una alta o una baja variabilidad de la población para determinar el tamaño de la muestra? Y la respuesta corta y rápida es igual que la confianza. O sea, a mayor variabilidad de la población, mi muestra tiene que ser más grande. Y a menor variabilidad de la población, o sea, si es más homogénea, la muestra puede ser más pequeña. O sea, hay una relación directamente proporcional con la variabilidad como con el grado de confianza. Y con quien es inversa es con el grado de error, ¿ya? Ahora, este concepto lo voy a complementar con un ejemplo que espero que haga que nunca te olvides. Porque del grado de confianza y del grado de error creo que es más fácil, pero con la variabilidad ha habido a veces problemitas. Pero después del recreo, al que vamos a entrar ahorita, te voy a dar un tip para que no te olvides nunca de cómo funciona la variabilidad con el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces hacemos un pequeño recreo, ¿les parece? En la mesa de control, 10 minutos y volvemos para la última parte de este conjunto de tips. ¿Muy bien? Entonces, por favor, en 10 minutos nos volvemos a encontrar. Estiren las piernas, rehidrátense y nos encontramos a las 8:10.